Y ¿Será buenas que lo tardes, vamos a buenas intentar? noches o buenos días. Qué gusto volver a escucharnos en este día. Mote Radio Podcast sigue hablando de este gran medio de la radio. Nos encontramos en los estudios de radionoticiascuenca.com acá en la tercera ciudad del país que nos acoge para la producción de nuestros proyectos. Y desde acá nos conectamos directamente hasta Cali, Colombia, con Daniel Angrino, quien es uno de los coordinadores del proyecto Radio y Coronavirus, aprendizajes del medio de comunicación en tiempos de pandemia. Esto, amigos oyentes y que la gente que nos escucha también, es un texto y una serie radial publicada durante este mes. Daniel es máster en comunicación y marketing de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación de Chile, jefe de comunicaciones de la institución universitaria Antonio José Camacho. Y en Twitter ustedes también lo pueden encontrar como @Daniel Angrino. Daniel, qué gusto encontrarnos. Realmente agradecemos mucho por tu participación para hablar de un tema tan importante, porque justamente Mote Radio Podcast, desde acá, desde Cuenca, Ecuador, habla acerca de la radio, de los sonidos, de los audios, y es justamente que el proyecto que tú coordinaste junto a Tito Ballesteros realmente calza muy bien para esta charla tan necesaria en la que se habla tantas cosas, pero muy poco de la radio. Pero antes de empezar, Daniel, quiero por favor darte un primer saludo a la distancia. Johnny, ¿cómo estás? Un placer, para mí es un placer. Un saludo a la República Hermana del Ecuador y allá en particular en Cuenca. Gracias por la oportunidad y bueno, esperamos pues poder charlar un rato y poder dialogar frente a ese tema que nos apasiona, que es la radio. Y bueno, es un trabajo que hicimos con Tito Ballesteros muy bonito, donde trabajaron más de 21 personas en los escritos, otras tantas en producción de radio. Y bueno, ahí está el resultado que por supuesto está susceptible a todas las críticas, los comentarios, pero es un trabajo hecho de mucho amor, con mucho corazón. Perfecto. Radio y coronavirus, justamente como ya hemos dicho, y estas palabras las tomé justamente del prólogo del libro, es un trabajo colaborativo de un grupo de periodistas, docentes universitarios y apasionados por el medio radiofónico de compartir sus respuestas, vivencias y reflexiones sobre la importancia de no apagar la radio. Ellos son de Colombia, pero sin embargo, los conceptos que ahí se analizan bien se pueden aplicar y servir para nuestra realidad, la realidad ecuatoriana, que somos tan cercanos, somos tan hermanos, nos pertenecemos a una misma patria, así es que creo que lo que ahí analizan los diferentes autores y la gente que colabora es muy importante. Pero simplemente antes de iniciar la charla con Daniel, queremos también decirles de que vamos a hacer una pequeña pausa comercial acá y luego regresamos ya para darle matiz al respecto. Pero también, Daniel, y decirle a la gente que el día de hoy también, por cortesía también de Domo Bioseguridad, vamos a seguir entregando las mascarillas de Moterradio, ¿no? Justamente la gente que se acerque, que nos escribe. Esto no es un concurso, sino simplemente es un aporte que queremos hacer. Durante el transcurso de la charla con Daniel, alguien que quiera una mascarilla de Moterradio nos escribe y simplemente ya la tendrá. Pero eso será también luego de esta transmisión y nos contactaremos con la gente que esté de ganador. Así es que realmente es importante. Y decir también, Daniel, de que este texto que ustedes dijeron, que ustedes lo emitieron, es totalmente gratuito. Se lo puede acceder desde lo pueden buscar desde cualquier buscador en internet. Así es que realmente eso también es muy importante, conocer el conocimiento. Ahora sí, hacemos esta mini pausa y luego volvemos ya a entrar en materia con Daniel Angrino. En tiempos de COVID-19, el uso de mascarilla es fundamental y obligatorio. Domo Bioseguridad ofrece mascarillas antifluido con todas las medidas de salud. Además, contamos con elegantes diseños para todas las edades. Contáctanos al teléfono 099-5513-500. Domo Bioseguridad, porque tu salud nos interesa. Perfecto, y bueno, ya entrando ya en materia y en medio del confinamiento les recordamos también que Mote Radio Podcast está aportando, como dijimos ya con el tema de las mascarillas, así es que escriban inmediatamente, simplemente ponen yo quiero y se la llevan. Daniel, en el prólogo del libro Radio y Coronavirus leemos lo siguiente. En un mundo con un ritmo vertiginoso, donde lo único constante que experimentábamos era el cambio, de repente
todo se detuvo. Un confinamiento global por la crisis sanitaria del COVID-19 nos llevó a bajar ese ritmo y a quedarnos en nuestros hogares, con muchas preguntas, incertidumbre y en una realidad suscrita a las paredes de la casa. La interacción con nuestra familia y lo que nos contaban los medios de comunicación y redes sociales fue justamente en ese instante. Entonces, una de las inquietudes que se plantean aquí es, ¿qué pasará con la radio? Los periodistas no pueden reportear desde la calle. ¿Tiene sentido continuar informando desde la casa? ¿Debemos apagarla? Bajo esta premisa y este contexto, Daniel, quiero empezar esta charla preguntándote, consultándote, ¿por qué hablar y reflexionar sobre la radio? Es hablar y reflexionar sobre la radio en el contexto del COVID, que es bien importante, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por varias cosas. A mí, si vos me lo permitís un momentico, digamos que con Tito surgió esto porque yo funjo como presidente de la Red de Radio Universitaria de Colombia y por ahí en el mes de abril hablé con Tito para que me ayudara con una charla con toda la gente que hace parte de la Red de Radio Universitaria de Colombia, más de 80 emisoras universitarias, y de ahí comenzamos a hablar y surgió la idea del por qué, porque veíamos uno, que no sé si pasa en Ecuador, pero por ejemplo en mi escrito hablo de Argentina y de Colombia, que la radio incrementó en su audiencia, ¿sí? De todas maneras, merma la publicidad, merma ciertos ingresos, pero aumenta el consumo, una cosa bastante peculiar. Entonces, en ese orden de ideas, pues la radio no ha dejado de ser importante y ahorita mucho menos. Si bien estamos en redes sociales, si bien estamos con toda la cuestión de la narrativa transmedia, la radio se ha transformado y ha venido transformándose constantemente. Entonces, era pensarnos, bueno, la radio no se puede apagar. Hoy la gente necesita la radio y ¿sabes por qué, Johnny? Porque es que en muchas regiones de nuestro país, no sé si pase lo mismo en Ecuador, pues el único medio que aún sigue llegando es la radio, ¿sí? Y a esa gente campesina, rural, había que llegarle. Pero también a los abuelos que están en casa que no podían salir, había que llegarle. Pero también al estudiante que de una u otra manera no tenía los medios digitales para poder complementar sus clases, había que llegarle. Entonces la radio, si yo me lo permití, se convirtió en protagonista principal, no solamente de información, bueno, como el cumplimiento de todos los medios de comunicación, no solamente de información, sino de formación. Y por qué no también de entretenimiento. Y la radio también estaba cumpliendo muy bien ese papel, o lo está cumpliendo muy bien en este contexto del coronavirus. Así que lo que queríamos hacer era, primero, como que quedara notariado este momento histórico en que estamos viviendo, casi que me permite el término en caliente, poder escribir estas reflexiones muy cortas además, que tú las dejo muy cortas, muy digeribles, ¿sí? Y además que una serie radial también muy corta, entonces es muy práctica, que sirva como referente, que sirva también como un contexto no solamente para las radios colombianas, que no la dejamos en el contexto universitario y comercial o comunitaria, sino la radio en general, que no solamente fueran para los colombianos, sino también que fuera para todo el que pudiera utilizar y investigar, y me imagino que de aquí en adelante habrá demasiadas investigaciones. Lo iniciamos, es un referente, hay un contexto, y creo que, como te lo dije al inicio, es susceptible a todas las críticas y todos los comentarios, pero sin afanes de protagonismo, todo lo contrario, un trabajo hermoso de unión bajo la coordinación de Tito, el cual es una persona que yo quiero y admiro muchísimo, y que junto con la Red de Radio Universitaria de Colombia y muchos profesores, pues pudimos sacar adelante este texto y esta serie radial. Claro, y justamente también por eso yo tuve un contacto con Tito, tuve un contacto contigo, porque si bien se hace en el contexto colombiano, aplica también para nosotros los ecuatorianos, aplica para los radialistas en términos generales, puede ser de Honduras o puede ser de Chile, no sé, pero aplica, Daniel, este tema, y por eso aquí en Mote Radio Podcast hablamos de estos temas, hablamos de la radio. Te cuento que en Ecuador estamos un poco más liberados y las autoridades han flexibilizado las reglas de movilidad acá en nuestro país, y al inicio, como todos, todo en las calles era silencio y eso nos permitía escuchar cosas que antes o no queríamos o no podíamos. Y en esta primera reflexión que te quiero plantear ahora en un segundo punto es el tema del sonido que habla Adriana Seguro, quien se refiere al valor del sonido en nuestra cotidianidad por la cercanía y compañía que eso genera. Entonces,
en un mundo agitado que cada vez se va liberando más y más y que casi no se escucha el entorno, quiero preguntarte, Daniel, ¿por qué es importante ese sonido para nosotros y para la radio en el marco de la reflexión de Adriana Seguro? Pues mira, como tú muy bien lo dices también, cada tema fue liderado por una persona. En estos momentos Adriana pues hablaba del tema del sonido, ¿sí? Y por supuesto ahí hay una mirada subjetiva también respecto del sonido, ¿sí? Eh, para hablar del, digamos que para los radialistas, el sonido ha sido, es, ¿cómo decir? El silencio es lo peor, ¿sí? O sea, un silencio es lo peor en la radio. Entonces, el sonido es lo mejor en la radio. Pero además el sonido refleja realidades. El sonido permite recrear realidades. El sonido permite ir más allá inclusive de las realidades. Yo hablaba de un trabajo que dice que la radio es el motor de la imaginación y creo que Johnny, pues tú puedes concordar conmigo con eso. Entonces, el sonido juega un papel importante, por supuesto, es el corazón, es el alma de lo que nosotros hacemos. Y los sonidos, por supuesto, reflejan esos sentimientos, reflejan esos saberes, reflejan todos nuestros contextos. Entonces, por eso le tratamos de dedicar, más allá de hablar un poco del texto de Adriana, que es bien interesante, es irme un poco más allá de la importancia del sonido, que la gente sepa que más ahora que nunca el sonido, hablamos de paisajes sonoros, hablamos de todo lo que tú quieras de la gente, pues conceptualmente que aborda muchísimo mejor el tema que yo frente al sonido, pero el sonido sencillamente es la esencia de la radio y como esencia de la radio pues tiene que estar presente en estos momentos y fuera de eso pues no puede desligarse de nuestra realidad que hoy nos conlleva a que vos y yo estemos hablando en la distancia confinados. ¿Sí? Entonces, inclusive el sonido del confinamiento está allí y esto le va a servir para nuestras futuras generaciones y para nosotros mismos hablar de la importancia del sonido en la radio en los momentos del coronavirus. Es una bellísima reflexión que hace Adriana, pero sobre todo, si Dios me permite salirme un poco del contexto precisamente, de eso es que la radio, con o sin pandemia, sobre todo el sonido, es la base fundamental para transmitir nuestros sentimientos. Pero bueno, justamente como decían en esa parte del texto, eh, tal vez en esta época pudimos escuchar cosas que antes no las hacíamos. Realmente ese silencio de la ciudad, ese silencio que nos obligaron a guardar al inicio de todo esto, nos hizo revalorizar mucho más escuchar un pájaro, escuchar, no sé, cualquier sonido ambiental que por la misma vida que llevábamos no lo permitíamos, pero que ahora incluso grabarlo y guardarlos en nuestro banco de sonidos. Tal cual, o sea, tal cual. Pues, creo que no solamente escuchar otros sonidos, vamos, salgámonos de la radio, ver otras cosas que antes no veíamos. Es más, vernos entre nosotros, sentirnos entre nosotros, volver la mirada a la familia, volver la mirada a la naturaleza. ¿Cuántas veces no vimos en redes sociales que los animales silvestres se están apoderando de las grandes urbes? ¿Cuándo habíamos visto eso? Entonces no es solamente que los sonidos cambiaron, todo cambió, ¿sí? La naturaleza trató de recuperar el territorio que había perdido. Y de una u otra manera, por supuesto, Adriana, sagazmente, inteligentemente, pues habla precisamente de que escuchamos precisamente los pájaros, el silencio es aterrador cuando vos vivís en grandes ciudades, ¿sí? Y cuando a las 7 de la noche solamente escuchas un poco el viento que viene del Pacífico colombiano, sí, que viene por los farallones de Cali y es tu única compañía, sí, es lo sublime del sonido. Y en ese orden de ideas, pues hablamos precisamente de que, sabiendo un poco, el sonido es fundamental en la radio y más ahorita con lo del COVID que, como bien le decía, Adriana lo escribe muy bien frente a eso, pero más allá también del sonido es que estamos viendo nuevas cosas, ¿sí? Entonces, pues seguramente las reflexiones van a ir mucho más allá. Entonces, insisto que esto es un trabajo apenas como referente, me imagino que para muchas más investigaciones. Perfecto. En, la, en el espacio en el espacio La Radio Hablada, Mario Sánchez asegura que la AM quedó un poco relegado a un público muy adulto o adulto y en gran parte migró a la FM o a las digitales. Pero también describe que en estos tiempos la misma AM recobró fuerza primero por su cobertura amplia.
y también por el tema de la radio oral, del mensaje. Tal vez, no sé cómo está la situación en tu país, Daniel, pero por ejemplo, ¿cómo podemos reafirmar eso de que la AM recobró fuerza porque, por el tema de su cobertura? Porque en el caso de Ecuador, por ejemplo, en el caso de ni siquiera de Ecuador, de Cuenca, de mi ciudad, durante estos meses de pandemia, dos radios cerraron, dos radios en AM. Factores económicos sin duda incidieron fuertemente, pero dos emisoras con las cuales nos solidarizamos cerraron luego de 67 y 63 años. ¿Cómo podemos afirmar un poco más, tal vez desde tu perspectiva como coordinación, este tema de que la AM se vio un poco reforzada en estos tiempos? Mira, a Mario lo conozco, Mario es un gran amigo mío de la costa atlántica, de Montería, y Mario siempre ha sido un defensor de la AM, por eso es importante también que conozcamos un poco los autores, porque de todas maneras ahí ciertamente va a haber subjetividad y está bien, es muy válido, ¿sí? Ujú. Mario es un defensor de la AM y la AM juega un papel muy importante en su ciudad, entonces había que hablar también, si me permitís el término, de microcontexto, ¿sí? Concuerdo con Mario, te voy a decir una cosa, hoy la M ha jugado un papel importante, es porque te lo decía al inicio, ¿quiénes le están haciendo compañía a los adultos mayores? ¿Quién? Bueno, aquí hay una radio muy famosa en Cali que es Radio Calidad, que por ejemplo mi abuelo la escucha, mi abuelo es un señor de 85 años y ahorita más que nunca, y tiene uno de los noticieros más prominentes de la región, entonces, porque es bastante popular, si me permitís el término. Entonces, la AM, por ejemplo, en Colombia no ha desaparecido. La radio hablada, es cierto lo que dice Mario, cobra más vigencia, pero es precisamente eso, y es que por ahí yo hablaba en algo también, y es, digamos, la programación. Y también yo hablaba que Ujú. definitivamente también nosotros tenemos que conocer las audiencias. Sí, Johnny, porque es que de todas maneras la AM tiene un público muy cautivo, muy selecto, y tú no lo puedes dejar acabar, porque entonces pasa eso que nunca debió pasar. Me solidarizo con esas dos emisoras, pero nunca debió pasar, y es cerrar la radio. Eso es el peor escenario en este contexto tan hondo, perdóname la expresión en la que nos encontramos. No puede ser, sí, que nosotros estemos apagando la radio. Es lo último. ¿Por qué? Por todo lo que te decía anteriormente. Hoy la radio es la compañía de esas personas de la tercera edad. ¿Sí? Hoy es la radio informativa desde lo investigativo, desde lo científico. Hoy la radio también es compañía desde el entretenimiento. Y hoy nos estamos reinventando, así suena a cliché esa frase, pero de todas maneras también las audiencias nos están pidiendo una demanda de información y entretenimiento cada vez mayor. ¿Sí? Mira cómo estamos haciendo hoy la radio tú y yo en estos momentos. ¿Sí? Ujú. Entonces, la AM no, por ser AM no se tiene que guardar pues en la antena, ¿sí? Y entonces solamente en la antena y en el transmisor y lleguele a quien le llegue, no. La AM también puede llegar por redes sociales, ¿sí? ¿Cuántas veces también entonces la red social lo que hace es invitar a que la gente vaya, tome su radio y sintonice esos 1200, 1800 de la AM, lo que cualquier día en que se encuentre? Pero la AM, por supuesto, además que la AM es la historia viva de la radio, por ejemplo, en nuestro país, ¿sí? Bueno, y en el nuestro La AM, también, evidente. bueno, entonces ahí hay una responsabilidad cultural, hay una responsabilidad social. Entonces me duele mucho que me digas que la radio se cierra, ¿sí? Entonces hay que reinventarse y la parrilla de programación también. Quien no haya cambiado su parrilla de programación en estos momentos, pues sencillamente no ha comprendido el contexto en el que nos encontramos, ¿sí? AM o Pero las FM. parrillas y virtuales, todas. Si tú no estás consciente del contexto en el que nos encontramos, sabes que hay que cambiar la parrilla de programación, ¿sí? Hablar de otros temas, de qué es lo que quiere la gente y no solamente de sobrevalorar demasiado la información o hacer que haya un programa netamente informativo, sino también qué tipo de entretenimiento le podemos dar, ¿sí? Entonces, si no cambiamos la parrilla de programación, pues sencillamente va a pasar es que estas audiencias se van a ir a otros lados donde sí les están poniendo algo que demandan en estos momentos. La importancia de conocer las audiencias.
se van a ir a otro lado en la misma frecuencia. Si antes escuchaban Seguramente. 1150, ahora se van a 1140. Seguramente. Mira, qué información o qué quieren escuchar la gente de la tercera edad en estos momentos? ¿Sí? De acuerdo a sus contextos. ¿Por qué no hacer especiales que evoquen la juventud de ellos? ¿Sí? ¿Por qué no hacer Claro. especiales que hablen de esos momentos maravillosos que vivió? ¿Por qué no hablar precisamente también de los momentos difíciles y cómo hicieron ellos para sortear en estos momentos y que esa generación pues fue ejemplo Mm, para nosotros? ¿Por qué? Entonces creo que también falta creatividad y por eso yo también enfatizo mucho en que la parrilla de programación hay que cambiarla y someterla al contexto, ¿sí? ¿Por qué no le damos entonces a la gente de la tercera edad tips para que se quede en casa para su nutrición, para su entretenimiento, para su dispersión mental, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ahí está, hay una gran oportunidad. Yo te hago una pregunta, creo que la gente de la tercera edad, me puede estar equivocando, pero no es consumidora de tecnología ni de redes sociales. Entonces, ¿sabes qué claro, estamos muy haciendo? poco, realmente, muy poco. Y Entonces, eso ¿sabes qué cuando... estamos haciendo con los de la tercera edad? Como si fueran los inservibles de la sociedad. Entonces, no pueden salir a la calle, ¿cierto? Están completamente confinados, o sea, perdieron su libertad después de toda su vida, cosa que me Claro. parece complejísima desde la libertad, no desde la ciencia de la salud y la investigación, sino desde la libertad. Y tres, pues le cerramos las emisoras de la AM, que son su compañía, entonces pues sencillamente los tenemos invisibilizados, ¿sí? Casi que caricaturizados. Y no puede ser cuando son la base de nuestra sociedad, cuando está la sabiduría en su máxima expresión ahí. Entonces yo sí creo que la AM, concuerdo con Mario que lo conozco, la AM ha jugado un papel importante. Creo que nos falta compromiso, creatividad y unión en estos momentos. Perfecto. Muy buen concepto realmente, Mario, y que nos hace, nos sacude incluso a nosotros mismos, porque claro, o sea, todos creo que todos de una u otra manera tenemos a ese adulto mayor en nuestra casa y realmente lo dejamos relegado. Y con este mensaje sabemos de que las cosas, esperemos que las cosas para la gente que llegue cambie un poco más. Vamos a hacer de nuevo una pausa, Daniel, y retornamos para hablar más temas acerca del texto y el proyecto radial que lo desarrollaron en este mes de julio de 2020. Vamos y volvemos con más temas aquí en Mote Radio Podcast. En tiempos de COVID-19, el uso de mascarilla es fundamental y obligatorio. Domo Bioseguridad ofrece mascarillas antifluido con todas las medidas de salud. Además, contamos con elegantes diseños para todas las edades. Contáctanos al teléfono 099-5513-500. Domo Bioseguridad, porque tu salud nos interesa. Así es, y bueno, estamos de retorno aquí en Mote Radio Podcast, estamos conectados directamente entre Cuenca, Ecuador y Cali, Colombia, unidos por esa pasión que tenemos hacia la radio. En otro espacio debatimos los conceptos de la radio actualmente, pero ahora queremos reflexionar acerca de la radio y el coronavirus justamente acá con Daniel Angrino. Daniel, bueno, simplemente recordar a la gente que por favor se conecte y escriba yo quiero y se lleva 2 mascarillas que tenemos para entregarles a ustedes. Es nuestro pequeño mínimo aporte como parte de nuestra responsabilidad social, así es que tienen ustedes para hacerlo efectivo y luego coordinaremos las entregas. Daniel, a ver, otro tema importantísimo que tomé del texto y del audio para esta entrevista es el tema de la financiación de Luis Carlos Zúñiga, quien refiere que mientras la radio ha recuperado ese protagonismo en la pandemia, los recursos para financiarla son escasos porque el empresario ya no pauta con la misma fuerza ni convicción. Tal vez aquí ampliando un poco más el concepto de Luis Carlos Zúñiga, realmente, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Cómo podemos ampliar, cómo convencer a ese empresario para que le apueste más a la radio, Daniel? A ver, un poco entrecortada la comunicación, no sé si me escuchan bien. Sí, perfectamente. Sí, mientras hacía yo la pregunta acerca del texto de Luis Carlos Zúñiga, te congelaste un Sí, poco, pero ya estamos bien. Luis Carlos Zúñiga es un amigo, sí, estábamos hablando de la financiación, ¿cierto? De la radio en Así estos es. momentos del COVID que la hace Luis Carlos Zúñiga, que es un amigo
de Cartagena. Digamos que yo creo que hablé al principio de que había una cosa bien paradójica y era que había disminuido los ingresos de la radio, pero había aumentado el consumo de la radio, ¿cierto? Entonces hay que entender, por supuesto, el contexto en que nos encontramos. Yo creo que para nadie es fácil desde lo económico esta situación, pero yo sí creo que es una apuesta interesante. Creo que mucha gente se ha reinventado aquí, lo han aumentado, la gente ha comenzado a comprar más por aplicaciones, por internet y demás. Creo que hay una oportunidad para que los empresarios crean en que también la radio, sí, es un motor principal precisamente para que pues sus negocios prosperen, para que sus negocios conozcan muchas cosas de la internet. Volvemos a lo mismo, ¿sí? No todo el público está volcado en redes sociales, ¿sí? Y entonces, y no todo el público está volcado a la televisión. Y por supuesto, no todo el público está en la radio, ¿sí? Te quiero decir que en estos momentos, digamos, es una apuesta, por supuesto, es decirle al empresario, mire, aquí ha incrementado, no es mentira, yo hago alusión a dos fuentes, tanto en Colombia como en Argentina, de cómo la radio se ha incrementado, el consumo de la radio, y eso lo que implica es que cualquiera persona que vaya a pautar en una radio, pues va a tener una mayor amplitud que le escuchen de su negocio, ¿sí? Entonces yo creo que, pero más allá de eso, si vos me lo permitís, es un ejercicio de responsabilidad social. Sí, yo pienso que aquí también hay unos empresarios, por ejemplo en Colombia, que con esta pandemia pues también es una oportunidad, les ha ido muy bien y todo, pero también aquí hay unos medios de comunicación que están sufriendo mucho y creo que los públicos también, o sea, es el momento de arropar. Hay mucha gente, conozco de emisoras comunitarias, que lo que han hecho es decirle a sus audiencias, miren, dónenos algo, vamos a hacer algo entre todos, pero no apaguemos la radio porque esta es la que nos informa en esas microrealidades, ¿de acuerdo? Entonces, he visto ejemplos como uno los de mi pueblo. Yo soy nacido en Florida, Valle del Cauca, y la emisora comunitaria de allá se llama Plus Radio. Y como hay mucha gente de Florida que está en diferentes ciudades de Colombia, pero también del mundo, y que es un medio que a través de las redes sociales ha permitido conocer y sentir cerca a sus parientes y a su pueblo, pues lo que ha dicho, mire, no la vamos a pagar, pero esto tiene unos costos y unos gastos. Entonces vamos a hacer una vaca, si me permitís el término, una colecta, y entonces también es una forma también nueva de financiación y la gente ha respondido frente a eso. Entonces hablo también más allá de un favor económico, de una financiación también, es que los medios de comunicación tenemos que también buscar otras fibras. Yo creo que hay que buscar esa fibra sentimental, es decirle a la gente que las radios son patrimonios de esas sociedades en las que nos encontramos y por ende no las podemos dejar apagar, ¿sí? Entonces creo que también el llamado es a la sociedad en general, ¿sí? Que hay miles de formas de poder contribuir a esas emisoras para que no se apaguen, porque ahí está representada la democracia, ahí está representada la opinión, ahí está representada la diversidad de pensamiento. Entonces creo que es bien importante que la gente y la misma emisora concientice a su público de cuál importante es el papel que cumple en la construcción del tejido social. Aquí quiero citar de La Radio Aprende, escrito por Lisette Torcoroma, en la parte en la que dice que el celular fue la gran herramienta de trabajo y el WhatsApp de ser solamente una aplicación de mensajería para convertirse en una poderosa sala de redacción. Pensando ya en otra parte de la audiencia, Adrián, ¿qué poder tiene esta sala de redacción virtual, Daniel? Pues mira, es donde toda la gente hoy está haciendo la radio. O sea, el celular sencillamente se convirtió en la herramienta más poderosa, ahí donde nosotros editamos, ahí donde nosotros mandamos nuestros audios, donde nosotros podemos construir nuestro podcast, pero no solamente eso, sino también donde nosotros enviamos nuestro trabajo. O sea, no solamente es la herramienta para producir, sino para emitir. Es la herramienta para que le lleguemos a todos esos públicos que no podemos. Nuestro productor está en su casa, nuestros colaboradores están cada uno en sus casas y a partir del WhatsApp en lo particular nos ha servido para construir nuestros programas, ¿sí? Para cambiar nuestros programas también. Inclusive el celular se ha convertido tanto que
como yo te hablaba del cambio de la parrilla de programación, también hablar de transmedia, ¿sí? Y también hay una programación para la radio que la gente nos puede sintonizar, pero también la radio que quiere ver, ¿sí? Y que la ve a través de nuestras redes sociales, o en este caso como la estamos haciendo vos y yo, Johnny. Entonces, el celular se ha convertido en una herramienta fundamental, no solamente para la radio, sino también para la educación, también para la conexión con nuestras familias, ¿sí? Y estamos aprovechando de eso y creo que es muy bonito que la radio no se quede por fuera de ello. La radio ha demostrado que han pasado guerras, han pasado crisis, ¿sí? Entonces, los hitos de la comunicación y de la importancia de los medios de comunicación es inolvidable para los radialistas, la guerra de los mundos. Creo que en Ecuador se vivió algo En muy Quito, en parecido Radio Quito, en el exactamente. comercio. ¿El Quemaron la comercio radio, es? ¿Fue? literalmente quemaron la radio. Claro. Entonces, mira que la radio ha sobrevivido a todo. Además que yo leí un reportaje que hicieron sobre eso de la radio en Ecuador, pues del diario El Comercio, y la gente quemó la radio porque la radio era la que decía la verdad, o sea, confiaban tanto en la radio que a la gente le dolió eso, sí, o sea, era la verdad, era la conciencia Claro. de la gente, entonces me parece bellísimo, sí, o sea, entonces nosotros seguimos transformándonos y aquí estamos, o sea, Daniel, ¿crees tú ya estamos, Daniel, ¿crees tú que tanto en la vieja AM como en la radio, digamos, digital, como lo estamos haciendo ahora, la gente le sigue creyendo? sí, 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 claro que sí, porque si no, pues no tuviéramos audiencia. Lo que pasa es que ya tenemos unas audiencias mucho más críticas, unas audiencias también, pues por supuesto, 2.0, donde hay una interacción, donde también te cuestionan a ti, donde por supuesto esto que estamos hablando, pues parte de la gente me creerá o la parte de gente no, y va a ir a investigar a diversas fuentes, van a ir a buscar este documento de la radio en coronavirus, van a leer, van a esculcar, van a encontrar otros documentos que pueden decir cosas que no coincidimos con los nuestros, ¿sí? Pero sigue siendo indudablemente una fuente de información valiosa y por supuesto la cara que pone la radio también es del periodista y es bien importante también pues la credibilidad que tenga el periodista, la credibilidad que tenga quien está detrás del micrófono, detrás de la pantalla, eso también va a ser importante. Pero creo que la radio hoy más que nunca está vigente y ese puede ser un mensaje transversal en esta entrevista, John. Sí, quiero justamente esto, conectar lo que estamos hablando, Daniel, con el texto, con Migración de Soporte de Jenny Cruz, quien alentadoramente menciona: la radio no desaparecerá mientras exista la cultura oral, la cultura de escucha. Por eso tampoco está en riesgo. La radio se transforma, evoluciona y se adapta, dice. No hay nada más que decir. Exactamente. Es lo que estamos hablando. Eso Creo nos que devuelve la no, esperanza a los productores, a los podcasteros y a la audiencia. pues, y te lo digo, pues a mí no me la han quitado nunca, entonces no me la tienen que devolver. ¿Sí? He confiado yo fundé una radio universitaria virtual, llevamos para 8 o 9 años, con todos los pros y contras, ¿sí? Que esto puede generar en tu misma institución, en la misma sociedad, y no hemos dejado de creer, ¿sí? Y hoy ha sido fundamental. Hoy ha sido fundamental para nuestra universidad, hoy ha sido fundamental para nuestra comunidad, ¿sí? Entonces, la esperanza sigue ahí. Yo pienso que ese es el mensaje. O sea, la radio se ha transformado. Creo que ha sido el mensaje un poco reiterativo que he estado dando Johnny en esto y espero no causar a la audiencia, pero sobre todo a la gente que hace radio, que a todos los productores. Por ejemplo, mira, hoy se ha convertido casi que la importancia del podcast, ¿no? Entonces se ha transformado la radio tanto que hablamos ahorita de un nuevo género, de una nueva herramienta, como lo quieran llamar, o toda esta hibridación que nos ha permitido la transmedia, las nuevas narrativas como es el podcast, ¿sí? Así es. Entonces la radio se viene transformando, acoplándose a la tecnología, acoplándose a las audiencias, la han querido matar, aparece la televisión, se desaparece la radio, no fue así, aparece el internet, entonces va a desaparecer la radio, no fue así. En Colombia
antes están licitando muchas más emisoras, ¿sabes? Entonces, Aquí eso habla también, muy bien de que aquí, la aquí radio también estamos en todavía concurso de también, si se frecuencias, quiere, te comento, Daniel, coincidencialmente, por una estamos en un sencilla, concurso y hay muchísima gente interesada. pero desde lo privado hasta lo público, y te voy a decir Ujú. por qué. Porque la radio aún tiene un elemento de influencia en la sociedad de poder. ¿Sí? Los medios son poder y yo no estoy aquí ni diciendo nada nuevo, ni descubriendo que el agua moja, no. Entonces también hay un ejercicio de poder que hay que saberlo administrar muy bien. Entonces, por eso, grandes polos económicos acá son dueños de emisoras, porque la radio es poder. Perfecto. Vamos a una tercera y última pausa y volvemos ya con la despedida de esta charla, bastante alentadora, bastante importante, justamente con Daniel Angrino desde Cali, Colombia. Vamos a la tercera pausa y retornamos ya en la parte final de esta importantísima charla aquí en Mote Radio Podcast. En tiempos de COVID-19, el uso de mascarilla es fundamental y obligatorio. Domo Bioseguridad ofrece mascarillas antifluido con todas las medidas de salud. Además, contamos con elegantes diseños para todas las edades. Contáctanos al teléfono 099-5513-500. Domo Bioseguridad, porque tu salud nos interesa. Y bueno, sin duda el tema de este texto y este proyecto incluye a 20 autores diferentes. No podemos abarcarlos todos el día de hoy, así es que primero queremos reiterar el haber accedido a esta charla. Estamos juntando a Ecuador y Colombia. Y Daniel Angrino, queremos por favor dejarte en esa reflexión final para comprometerte públicamente también para un segundo, un tercer y un cuarto encuentro para hablar de radio, que es tan importante para nosotros. Y bueno, el texto Radio y Coronavirus, aprendizajes del medio de comunicación en tiempos de pandemia, es importante que es de acceso libre. Así es que búsquenlo en los diferentes buscadores de Internet. Pero Daniel, por favor, quiero reiterar el agradecimiento. ¿Qué podemos dejar como resumen o mensaje para la gente, para la audiencia y para el público de Mote Radio Podcast? Johnny, primero agradecerte el espacio, reiterarte que esto no es un trabajo individual, sino colectivo, sin afanes de protagonismo, un trabajo hecho con amor, con cariño, con afecto para aquellas personas que de una u otra manera trabajamos en la radio, profesores de radio, productores de radio, gente que le gusta la radio, gente que ha estudiado la radio, en fin, gente que de una u otra manera está ligada a este hermoso medio de comunicación. Así que agradecemos esta divulgación que nos hace y que por supuesto, reitero, está susceptible a todas las críticas, a todos los comentarios y se trata de seguir construyendo, ¿sí? Aquí los protagonistas son esas 20 personas que escribieron, la gente que está detrás de los micrófonos, también que nos ayudó muchísimo en la producción, así que para todos ellos un agradecimiento. Mi mensaje, decir que estamos en tiempos difíciles es una redundancia, ¿sí? Decir que hay que cambiar también lo es, pero creo que es importante y que no puede dejar de decirse es que necesitamos de la unión de todos. Y cuando hablo de la unión de todos, hablo no solamente de la gente que hace radio, sino de la gente que escucha radio, de la audiencia. Creo que hoy es gran protagonista la audiencia, como siempre lo ha sido, pero más que nunca. Y hago esto, es un llamado desde lo social, de la importancia de esas radios comunitarias, de esas radios que se hacen en las lejanías de nuestros países y que le llegan a un público que escasamente le puede llegar esa señal y que hoy es la esperanza de informarse, es la esperanza de entretenerse, ¿sí? Es la esperanza de saber qué está pasando en este mundo que hoy está paralizado. Y nosotros como realizadores de radio no podemos descansar, ¿sí? El último pensamiento que debe llegar en esta pandemia es el de cerrar la radio. Es el último y ojalá que no se pensara. Creo que es el momento de seguir transformándonos, de seguir reinventándonos. Creo que es el momento de seguir trabajando en red hoy más que nunca, de intercambiar programas, de intercambiar conocimientos, de estrechar lazos entre naciones hermanas como lo estamos haciendo en estos momentos. Creo que el mundo hoy necesita de comportamientos de altura y nosotros no podemos ser inferiores a ellos. Y esto va más allá de la radio, pero en lo que nos compete con este medio, nos compete con este medio, por supuesto, es seguir trabajando, es seguir colaborando, es ir más allá del AM y del FM, es también tomarnos las redes sociales,
también tomarnos unas nuevas formas de narrar, es llegarle a la audiencia de múltiples formas, decirle que la radio está allí, que la radio sigue viva y que no va a morir. Perfecto, muchísimas gracias Daniel Angrino. Quiero quedarme con esa última palabra, que la radio está ahí. Y de esta manera queremos agradecer a toda la gente que se conectó a esta emisión de Mote Radio Podcast. No se olviden, estamos en esta entrevista y que esta entrevista y todas las que hemos realizado, así como también nuestras producciones o podcasts, las pueden volver a escuchar desde nuestro portal www.moteradio.com. En YouTube, SoundCloud, Spotify, iVoox, Instagram y Twitter nos encuentran como Mote Radio Podcast. Quiero agradecerle nuevamente la invitación, la charla con Daniel, y simplemente quedarme con esa esperanza de que la radio está más vigente que nunca, que la radio está ahí. Gracias Daniel, hasta una próxima oportunidad. Un abrazo a la distancia y cuídate. Lo mismo, Johnny, un abrazo para todos y muchas gracias.